Bien, chicos, vamos entonces ahora con el curso de cívica, importante, claro que sí. El curso de cívica también viene en lo que son los exámenes de admisión. Es más, en los últimos años ha habido todo un impulso por el curso de cívica. Así es. Se le ha agregado incluso algunos temas al curso de cívica en el prospecto de examen de admisión de San Marcos. Y no solamente eso, sino también el tipo de preguntas que se está haciendo en cívica cada vez se está mejorando con las llamadas preguntas DECO, ¿no? Las llamadas preguntas DECO. Así es. Y además, también porque ha habido un ánimo, ¿no?, por mejorar la formación ciudadana en estos últimos años, y ahí entonces esto se ha observado, ¿no?, en un reimpulso del curso de cívica. Muy bien, nosotros vamos a trabajar el tema que hoy día vamos a estudiar. Es lo que viene a ser los derechos humanos, claro que sí. Y vamos a ver entonces, ¿no? Ahí está. Vemos acá, observamos, primero tratar de establecer una definición, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Muy bien. A ver. Y bueno, debemos entender, primero indicarles que comienza el curso de cívica con los derechos humanos porque es el tema más preguntado. Es el tema más preguntado hasta ahora. Entonces siempre viene alguna pregunta acerca de los derechos humanos. El tema también es importante, ¿no? Y en los últimos años, incluso cuando se ha hablado de violaciones de derechos humanos, el tema siempre ha estado ahí permanentemente vigente, ¿no? Ahora, por ejemplo, que tenemos este conflicto en Europa de Rusia invadiendo Ucrania, con más razón, ¿no? Se habla de los derechos humanos, el derecho a la vida, muy bien, a la integridad física, etcétera, ¿no? Pero justamente tenemos acá, entonces, para adentrarnos en el tema. Sí, creo que alguien quiere preguntar. Profesor, ¿y qué onda si está la ONU? ¿Por qué no hace nada con respecto a la guerra con Ucrania y Rusia? Bueno, ese es algo bien curioso, porque la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que precisamente se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se crea como una institución precisamente para evitar nuevas guerras, en teoría, pero lastimosamente en la práctica la ONU queda simplemente como una instancia diplomática. Cuando los estados quieren realmente imponer sus intereses, lo hacen a la fuerza, y la ONU es incapaz de detenerlo. Me refiero con respecto a los países poderosos, ¿no? Porque cuando son países pequeños, cuando son países débiles, como que la ONU aún puede intervenir, aún puede, digamos, tener un respeto porque se le haga caso, la ONU. Pero cuando son países grandes, cuando son países, digamos, poderosos, la ONU no tiene la fuerza como para detenerlo. Mira, y no solamente por lo que estamos viendo ahora de la invasión de Rusia a Ucrania, que la ONU no hace nada, ni en realidad puede hacer gran cosa. Ha pasado antes. A inicios del siglo XXI, Estados Unidos invadió Afganistán, simplemente indicando que ahí había un terrorista, Osama Bin Laden, y por un terrorista Estados Unidos invade todo un país y lo mantuvo invadido prácticamente 20 años. Me refiero a Afganistán. Y luego, el año 2003, Estados Unidos invade Irak, y la ONU tampoco dijo nada, menos iba a poder evitarlo. Y puso un pretexto que luego se demostró que era una mentira. Estados Unidos dijo que Irak, su gobernante Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva, o sea, se suponía que se referían a armamento nuclear, y nada, Saddam Hussein no tenía nada, ni dinero tenía, y Estados Unidos lo invade delante de todos, y la ONU
no tuvo la fuerza para detenerlo. Entonces, no es la primera vez que la ONU, como criollamente diríamos, ¿no?, está pintada en la pared. No es la primera vez. Lastimosamente la ONU es una instancia diplomática para los países poderosos, y en tal caso la ONU lo que sí puede tener son conflictos pequeños o conflictos de países débiles. Si en Latinoamérica, por ejemplo, si en Latinoamérica se desatara una guerra, ahí sí la ONU interviene, con apoyo norteamericano obviamente, pero interviene y listo, y se detiene cualquier conflicto acá en Latinoamérica. Pero estamos hablando de países débiles. En cambio Rusia, Estados Unidos, China, es otra cosa, pues, ¿no? Y ahí la ONU no tiene fuerza. Bien, volvamos a este tema de los derechos humanos. Como les digo, primero dice, ¿no?, los derechos humanos son los derechos que asisten a todos los seres humanos por el simple hecho de ser. O sea, todos los humanos tenemos derechos fundamentales, todos, simplemente por el simple hecho de ser humano ya tenemos derechos fundamentales. No es necesario adquirirlo. Los derechos fundamentales el ser humano nunca los pierde, muy bien, nace con esos derechos humanos y muere con esos derechos fundamentales, muy bien. Ahora, claro, y uno dice, profe, entonces, si los derechos son de los humanos, ¿o acaso los animales, las plantas tienen derechos? Obviamente que no. Los humanos sí tenemos derecho. Entonces, profe, de repente por ahí alguien dirá, profe, es una redundancia, ¿no? O sea, los derechos son humanos, listo. No es necesario derechos humanos, porque sabemos que los derechos son humanos. Ni los animales ni las plantas tienen derechos. Claro. ¿Por qué? Porque para ejercer un derecho hay que estar consciente de que uno tiene esos derechos. Uno tiene que estar consciente de que tienes derechos, tienes que estar consciente de hacer valer esos derechos, y no solamente son derechos, también son deberes. Muy bien, entonces, por ejemplo, los animales y las plantas no pueden tener derechos porque no tienen conciencia de que pueden tener esos derechos, ni tampoco pueden ejercitar. Por ejemplo, yo como humano ejerzo mi derecho a ser libre, ejerzo mi derecho a libre tránsito, pero ¿acaso los animales pueden hacer eso? ¿Las plantas pueden hacer eso? Yo, como uno de mis derechos fundamentales es, por ejemplo, ir a votar, ¿acaso los animales y las plantas pueden ir a votar? No. Entonces los animales y las plantas no son conscientes, no pueden ejercer derechos, menos deberes. Entonces no hay derechos para ellos, solamente para los humanos. Muy bien. Ahora, dice por acá, ¿y qué son los derechos? Son facultades o atribuciones que tiene un individuo o grupo para hacer o dejar hacer algo, para exigir algo, para conservar y mantener algo, para disfrutar algo. O sea, tener conciencia de lo que yo quiero y de los derechos que me asisten. Derechos y deberes. Muy bien, ahí está. Y vemos acá algunas imágenes justamente acerca de los derechos humanos, pero los más importantes, como bien dice acá, son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Muy bien. El ser humano es sujeto de derecho por ser. Ajá, esto es muy importante, porque entonces, ¿por qué decimos que el ser humano es sujeto de derecho? Entonces tenemos acá tres condiciones, muy bien, que nos hacen sujeto de derecho. Primero, porque somos sujetos de derecho desde el momento en que somos concebidos. Muy bien. Claro, a veces uno piensa, profe, el bebé al nacer ya como ser humano tiene todos los derechos. No, desde antes de nacer ya tiene derechos. La ley, la Constitución peruana reconoce derechos desde el momento en que uno es concebido. O sea, desde el vientre de la madre ya uno tiene derechos. Por supuesto, desde el vientre de la madre ya se considera un ser humano y tiene derechos. Por eso es que en el Perú no está permitido el aborto. Porque claro, o sea, si tú matas a un bebé, estás matando a una persona, pues. Ese niño no ha nacido, pero es humano y tiene derechos. ¿Cómo lo vas a matar? Es un homicidio. Entonces el aborto no puede ser legal. Solamente en el Perú está permitido el aborto terapéutico. Es decir, si
digamos en el embarazo, la madre corre riesgo de morir. En ese caso, ¿no?, se procede a un aborto porque la madre corre peligro su vida. Pero en otro caso no. Solamente está permitido el aborto terapéutico, nada más en el Perú. Entonces ahí está. Es sujeto de derecho no solamente desde que nace, desde que es concebido, desde el vientre de la madre. Cuando ya nace es considerado una persona natural, desde el nacimiento hasta su muerte, persona natural. Pero también existe la persona jurídica. La persona jurídica es la asociación, empresa, muy bien, o una ONG, ¿no?, que existe ante la ley, ¿no?, incluso con derechos, con deberes, pagando impuestos y otras cosas más, ¿no? Muy bien, entonces ahí está bien claro cuando es sujeto de derecho el ser humano desde el vientre de la madre como persona natural cuando nace, y también las personas jurídicas. Muy bien, claro que sí. Muy bien, también las personas jurídicas. Acá abajito dice, ¿no?, es importante entender que se entiende que los derechos existen independientemente de la declaración de la ONU y del Estado. Claro, es que vamos a ver ahorita cuál es la base jurídica para los derechos humanos. A ver, lo vamos a avanzar. Ahí está. Dice por acá: son derechos humanos las facultades reconocidas como inherentes a la persona humana que le corresponde por su propia naturaleza, indispensable para asegurar su pleno desarrollo dentro de la sociedad, ¿no? Las facultades. Recuerda, y otra vez te lo repito, para ser sujeto de derecho uno tiene que estar consciente, ¿no?, y ejercer ese derecho. Muy bien, por supuesto. ¿Y cuál es la base jurídica para los derechos humanos? La base jurídica es, primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado por la ONU en 1948. Esa es la base, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué la ONU da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente 50 millones de muertos. 50 millones de muertos. Es una barbaridad. El Perú tiene 30 millones de habitantes. Casi el doble de la población peruana murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente eso. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial se dio el triste caso de la persecución a los judíos. La política antisemita de los nazis, que trataron de eliminar a todo un pueblo, ¿no?, a los judíos, en los campos de concentración. Entonces fue terrible, ¿no? Más de 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración. Entonces, y es más, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se enjuicia, ¿no?, a los líderes nazis que aún quedaban con vida, se procede a crear un nuevo delito para poder acusar a los mandos nazis. Porque claro, o sea, cuando uno mata al prójimo es homicidio, cuando tú matas al padre es parricidio, cuando matas al hijo es filicida, cuando matas al hermano fratricida, qué sé yo, ¿no? Matas a tu pareja feminicida, bueno, pero no había el delito de querer matar todo un pueblo, como lo habían intentado los nazis con los judíos, ¿no? El delito de pueblicidio no existía. Entonces lo que se va a inventar para procesar a los altos mandos nazis es primero los crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio. Ahí aparece el delito de genocidio. Bien, entonces así es. Bien, entonces importante en ese aspecto. Muy bien, entonces a raíz de la persecución a los judíos y todo este aspecto, es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que recientemente había sido creado, da esta famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero luego tenemos otro documento también, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica, 1979. Así es, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Por ejemplo, el Perú prácticamente ha limitado al máximo la pena de muerte, que gira en torno a la vida, que es el derecho fundamental, a raíz de esta Convención Americana de Derechos Humanos, porque cuando el Perú restringe la pena de muerte a solo casos de traición a la patria y en situación de guerra. Incluso la actual Constitución indica eso, ¿no? Pena de muerte en el Perú por traición a la patria en caso de guerra. Incluso la Constitución actual habla de pena de muerte por terrorismo, pero no se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar la pena de muerte? Porque estamos inscritos en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica. Ese es el detalle. Pero, Sí. Dime, te ¿por qué el escucho. gobierno se firmó el Pacto de San José? En el gobierno militar, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que actualmente todavía está con vida, tiene creo 100 años tiene el señor, Francisco Morales Bermúdez. Él inscribe al Perú en la Convención Americana de Derechos Humanos, y mira qué curioso, el presidente, el general, ¿no? Francisco Morales, nos inscribe ¿no? al Estado peruano, ¿no? en la Convención Americana de Derechos Humanos, y él fue uno de los primeros en verse afectado, porque Francisco Morales Bermúdez fue denunciado por violación de derechos humanos, y es más, ahorita está condenado a cadena perpetua, no en el Perú, en el extranjero, en Italia, pero igual está condenado. Él acá en el Perú obviamente vive en libertad a sus 100 años, pero si Francisco Morales sale del país o se atreve a ir a Europa, que es donde está su condena, así tenga 100 años o 1000, igual lo meten en la cárcel. Francisco Morales nos inscribe en la Convención Americana de Derechos Humanos y él fue uno de los primeros en verse perjudicados. Entonces, la Convención Americana solo nos permite la pena de muerte por traición a la patria y en situación de guerra, nada más. Hace unos años, por ejemplo, hasta recogieron firmas porque querían la pena de muerte para los violadores de niños. Hace unos 5 años. Hubo toda una movida porque querían la pena de muerte para los violadores de niños. Se reunieron firmas, lo llevaron al Parlamento y no se pudo hacer nada. Y no se puede hacer nada porque así la Constitución diga pena de muerte para violadores, no se puede ejecutar. Igual que la Constitución actual dice pena de muerte por terrorismo, no se puede ejecutar, porque la Convención Americana solo nos permite pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra. Tendríamos que retirarnos de la Convención Americana para poder ampliar la pena de muerte a terrorismo o a violación de niños. Pero tampoco nos convendría, porque retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos nos provocaría incluso sanciones económicas. No nos conviene bajo ningún punto de vista. Algunos países no se han adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, claro, varios, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Canadá mismo. Curioso, ¿no? Países que se autoproclaman demócratas no se han adherido. No se han... Profesor, o sea, Estados Unidos está en el Pacto de San José. Dime. ¿Estados Unidos también está en el pacto? No está. Por eso en Estados Unidos se ejecuta la pena de muerte. Y de forma variada todavía. Porque en Estados Unidos, como es una república federal, cada estado tiene su propia legislación. Entonces, en algunos estados norteamericanos, por ejemplo, se ejecuta la pena de muerte con la inyección letal. En otro estado norteamericano se ejecuta la pena de muerte por ahorcamiento. Y así no hay toda una variedad, pero en otra vía la silla eléctrica. No, esos países no están en la Convención Americana de Derechos Humanos, para nada. El Perú sí, con Francisco Morales Bermúdez. Y la tercera base jurídica de los derechos humanos en el Perú, la primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la segunda es la Convención Americana, y la tercera obviamente es la Constitución de nuestro país del año 93, del gobierno de Alberto Fujimori. Pero les repito que la actual Constitución indica la pena de muerte por traición a la patria en situación de guerra, que sí se podría ejecutar, esa sí podría darse,
Pero también la Constitución actual agrega pena de muerte por terrorismo y esa no se puede hacer porque la Convención Americana no lo permite. Muy bien, vemos acá, perfecto, los principales derechos. Todos los derechos tienen el mismo nivel. Todos los derechos tienen el mismo, o sea, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la información, la libre, todos tienen el mismo nivel. Pero es cierto, algunos derechos son más fundamentales que otros. Por ejemplo, yo puedo tener mi derecho a la educación, claro que sí, pero ¿de qué sirve tener el derecho de educación si es que no me respetan la vida? No se puede educar a un muerto, ¿no? Entonces el derecho a la vida es el más importante. Muy bien, está en igualdad con los demás derechos, pero es fundamental, porque si no cuido el derecho a la vida, ningún otro derecho tiene sentido. Derecho a la seguridad, ¿de qué me sirve si está muerto yo? Si no le cuido la vida. Entonces, por ejemplo, el derecho No a me la sirve de vida. nada, Luis. Profe. ¿Cómo que mis? ¿Qué pasa? Ya me están cambiando acá. Profe. Me están cambiando el género, ¿qué pasa? Dime, ¿me querías, creo, acotar algo? Profe, ya nada, ya cuando uno tiene vida ya no sirve para nada, pues, profe. Por eso, o sea, vuelvo a repetirle, muchachos, todos los derechos están en igualdad. O sea, no es que el derecho a la libertad sea más importante que el derecho a la salud, por ejemplo. O sea, todos los derechos están en igualdad, pero es obvio que algunos derechos son fundamentales, porque si no cuido esos derechos, todos los demás no tienen sentido, y el caso específico es el derecho a la vida. Si no cuido el derecho a la vida, de que la persona se muere, todo lo demás ya no tiene sentido. ¿De qué? Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿De qué sirve si la persona está muerta? Por eso el derecho a la vida es siempre dentro de los derechos fundamentales. Muy bien, vamos entonces. ¿Cómo si estás en la cárcel? La persona que está en la cárcel no pierde sus derechos. Eso es muy importante entenderlo. La persona que está en la cárcel se le suspende algunos derechos, no se le elimina. Y básicamente se le suspende el derecho a la libertad, al libre tránsito. Muy bien. El derecho al sufragio también, porque no puede ir a votar, ¿no? Está preso. Muy bien. Entonces simplemente se le suspende, no se le elimina. O sea, el preso, por ejemplo, tiene derecho a la educación, derecho a la salud, por eso es que tiene que estar ahí un médico, ¿no? Viéndolos ahí que no se pongan mal, ¿no? Tienen derecho al trabajo también, se instala talleres ahí en las cárceles, ¿no? Tiene todos los derechos, menos el derecho al libre tránsito. Se le ha suspendido el derecho a la libertad, obviamente, y el derecho al sufragio, no puede ir a votar, pero eso sí. Muy bien, entonces, ojo, y se le suspende los derechos con sentencia. Por ejemplo, ¿no? Tú estás viendo que muchos políticos están siendo procesados, no tienen juicios y tienen toditos sus derechos. Por eso es que incluso estando procesados pueden postular a la alcaldía, a ser congresista normal, ¿eh? Porque el Sí, Estado... pero eso está mal. Eso está totalmente mal, porque tampoco puede estar nosotros, estamos haciendo esto. Mira, obviamente si está mal o está bien es algo polémico, ¿no? Pero recuerda que hay un principio muy importante en el derecho, muy importante, la presunción de inocencia. Tú no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, sentencia. Si aún no estás sentenciado, no pierdes ningún derecho o no se te suspende ningún derecho mientras estás siendo procesado. Una vez que ya estás sentenciado, ahí es otra cosa, porque entras a una cárcel y ahí sí se te suspende efectivamente, pero solamente se te va a suspender los derechos políticos, como te dije, no puedes ir a votar o a candidatear, qué sé yo, ni tampoco puedes salir a caminar, ¿no? O sea, pierdes, se suspende el derecho de la libertad, el libre tránsito. Todos los demás derechos siguen vigentes. Y vuelvo a repetirles, mientras uno está procesado, uno está en juicio, no pierdes tus derechos. La presunción de inocencia. Muy bien, no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, mientras no hay una sentencia. ¿Ya? Eso siempre hay que entenderlo. Muy bien, Fernando dice, profe,
me confundí. A ver, Fernando, si de repente quieres hacer alguna pregunta para aclararlo. Alessandro dice, pasas, ¿qué cosas? Dice Alessandro. No te pueden quitar derechos, solo suspenderlos. Exactamente. Todos los que están en la cárcel, sus derechos, algunos están suspendidos, no lo han perdido. Una característica de los derechos humanos es que no lo puedes perder. Tú eres humano siempre, entonces no puedes perder tus derechos. Se te puede suspender, como que te castigan un tiempo, eso sí, pero no te lo pueden quitar. Es ahí irreversible. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ahí está otra vez la Declaración Universal de los Derechos Humanos, importante, así es. Muy bien, ya les he dicho que había una gran preocupación por lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, los 50 millones de muertos y esta intención, ¿no?, de Hitler de haber querido acabar con todo un pueblo, los judíos en los campos de concentración, ¿no? Por ejemplo, también en esa Declaración de los Derechos Humanos prácticamente se prohíbe utilizar el término de raza. Se prohíbe. Sí, ya prohibido utilizar el término de raza. Porque antes se utilizaba, pues antes se hablaba, ¿no? Raza negra, raza amarilla, raza cobriza, raza blanca. Pero con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya no se habla de raza. Para nada, ¿no? Entonces, porque se entiende que la palabra raza es la que utilizó Hitler, ¿no?, para justificar sus masacres. Cuando Hitler hablaba de la raza superior, la raza aria, y decía que había que eliminar la raza judía, entonces la palabra raza prácticamente queda borrada de todo lo que son las ciencias y los estudios académicos. Profesor, es Dime. verdad que la mala lengua dicen que Hitler sobrevivió, o sea, supuestamente él no se mató y se dio la fuga y se refugió en Argentina. Sí, hay varias hipótesis, pero no, siempre hay especulaciones, ¿no? Siempre hay especulaciones, siempre hay teorías que salen, pero en realidad esas especulaciones no tienen mucha base científica, porque Hitler se suicida junto con su esposa, que era su secretaria, Eva Braun, y también matan a su perrita, una pastora alemán llamada Blondie. Pero bueno, el asunto es que Hitler, momentos antes de suicidarse, ordenó que quemen su cadáver. Entonces los soviéticos, el líder de la Unión Soviética, Stalin, él tenía toditita las ganas de apresar a Hitler y someterlo a un juicio público, humillarlo. Y no, los soviéticos solamente encontraron su ceniza, ¿no? Sí, lo quemaron. Sin embargo, sí hay algunas hipótesis, pero no hay muchas pruebas. Lo que sí es cierto es que muchos nazis huyeron. Eso sí, muchos nazis huyeron a Argentina, a Brasil, a Paraguay. Había, por ejemplo, un doctor que... Creo que aún lo siguen buscando, ¿no? Dime, creo que por ahí quería hablar. Que aún lo siguen buscando. Sí, por ejemplo, uno de los casos más famosos era un doctor que era medio loco, que había estado haciendo experimentos con los judíos en los campos de concentración, el doctor Mengele. Este doctor Mengele era loco, sobre todo le gustaba experimentar con los mellizos y gemelos, sometiéndolos así como se somete en laboratorio a los ratones, ¿no?, a bacterias, ese tipo de cosas. Igualito, sometía a experimentos a los gemelos y mellizos. Doctor Mengele, él por ejemplo huyó a Brasil y murió en Brasil. Lo buscaron, nunca lo encontraron, o sea, ya después encontraron su tumba, ¿no? Él por ejemplo huyó a Brasil. Otro caso, por ejemplo, hay uno, Heinrich, creo que es uno bueno, hay un militar nazi que huyó a Argentina, obviamente se cambió el nombre, pero a ese Heinrich se llama, y este nazi Heinrich fue descubierto por la policía de Israel y lo atraparon y lo llevaron a Israel para ser juzgado y ahí lo mataron. Entonces sí, pero Hitler no, Hitler sí, él se suicidó. Bien, entonces ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Muy bien, estas son las características de los derechos humanos. Muy bien, estas son las características. Son inherentes porque desde el mismo momento en que somos seres humanos ya tenemos esos derechos. Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la libre expresión, muy bien, a la seguridad. Del solo hecho de ser humanos ya tenemos y no lo podemos perder. Nunca dejamos de ser humanos, nunca podemos dejar esos derechos. Entonces, primero, inherentes, ¿no? El hombre nace con ellos y muere con ellos, con los derechos humanos. Inalienables, no pueden ser transferidos, claro, ¿no? Son nuestros derechos y punto. Irrenunciables, no puedes dejar, no sé, yo renuncio a mi derecho de ser libre, no puedes hacer eso. Ninguna ley, ningún estado te lo va a reconocer. Yo renuncio a la libre expresión, no, son irrenunciables. Muy bien. Imprescriptibles, no se pierden en el transcurso del tiempo. Mira, por ejemplo, si alguien roba, imagínate, vamos a robar un banco. Ya, bacán, robamos un banco, ¿no? No sé, $10,000, ¿no? Y tú, luego de ese robo, has robado, ¿no? Nada más, pum, has robado, salió embalado todo. Y tú te escondes como 7 años, pasan esos 7 años y es como si nunca hubieras robado. El delito prescribe. Pero claro, tienes que estar escondido, porque si la policía te encuentra, entonces no solamente eres culpable, sino por intento de fuga hay un doble delito ahí. Muy bien, espérate un ratito. Muy bien, entonces chicos, hay delitos que prescriben. El robo, la estafa, eso, el peculado, delitos de corrupción también prescriben. Pasan 7 años, pero vuelvo a repetirte, tienes que estar encerrado. Prácticamente tienes que estar como encarcelado en tu casa, no sé, en un escondite. Porque si te detienen, no solamente eres culpable del delito, sino también el delito de intento de fuga de la justicia. Pero si estás presa 7 años, esos delitos prescriben. Los delitos contra los derechos humanos jamás prescriben. O sea, tú has matado a alguien, muy bien, y así pase, no sé, 50 años, igual te van a detener, igual te van a juzgar. Ese delito nunca prescribe. Por eso les conté el caso de Francisco Morales, el presidente que nos inscribe, ¿no?, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y él tiene 100 años, ¿eh? 100 años, y el pobre tío está con mandador, está con pañal, ¿no? Y sin embargo tiene su condena de cadena perpetua ahí en Europa, en Italia. Él acá, obviamente el Estado peruano lo cuida, está en libertad acá, pero si él se atreve a salir del país, ir a Europa, a Italia, así tenga 1000 años, como te dije hace un rato, igual lo van a meter en la cárcel. Así es, son imprescriptibles los delitos contra los derechos humanos, como dice bien acá. Limitados, dice, están condicionados por los derechos de los demás. Universales, todos tenemos esos derechos sin discriminación, todos, hombres y mujeres. Incondicionales, respaldadas por las leyes. Inviolables, protegidas por el Estado. Indivisibles, interdependientes, los derechos están en relación, sí, pero recordemos que cuando acá dice interdependiente es que algunos derechos son fundamentales, un poquito más fundamentales que otros, ¿no? Yo les contaba el derecho a la vida, es un derecho fundamental porque si no hay derecho a la vida, todos los demás derechos simplemente como si no existieran, ¿no? O sea, a eso se refiere el carácter interdependiente. Irreversible, que no se pueden modificar. Una vez que se adquieren esos derechos, ya no hay retroceso. Muy bien, entonces, estas son las características de los derechos humanos. Muy bien. Acá los derechos en la legislación peruana, esta es la Constitución, la de 1993, que es la Constitución número 12 que hemos tenido, recuerden, muy
muy bien, hasta ahora por lo menos hemos tenido 12 constituciones, ¿no? Podemos tener más, 1000, 10.000 constituciones, total, si nadie les hace caso no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, esta es la constitución número 12. Dice, el Estado peruano reconoce y garantiza un número conjunto de derechos en su ordenación jurídica, los principales de los cuales están expresamente incluidos en la Constitución política. El texto constitucional clasifica los derechos en 3 grandes grupos. Derechos fundamentales, ¿no? Que justamente hemos visto, los derechos humanos son derechos fundamentales, los derechos sociales y económicos y los derechos políticos. Otra forma de clasificar los derechos es por generaciones. Esto es lo que generalmente se hace y lo que preguntan. Por ejemplo, los derechos de primera generación. Pero esto es a nivel mundial, ¿eh? Esto es a nivel mundial, porque ahorita estamos viendo y hemos citado los derechos fundamentales, derecho a la vida, a la igualdad, a la libre expresión, ¿no? Excelente. Pero a nivel internacional, los derechos son clasificados de esta manera. Los derechos de primera generación, que son derechos civiles, individuales, políticos. Derechos de segunda generación, económicos, sociales, culturales. Y derechos de tercera generación, que son derechos tildados de solidaridad. Y como dice acá, en la actualidad se habla incluso de derechos de cuarta generación, los cuales se refieren al mundo digital, ¿verdad? Claro, hoy en día estamos viviendo, sobre todo ustedes, que es su generación, todo lo que es el aspecto de las redes sociales y todo lo que esto puede generar. Muy bien, el uso de información en las redes sociales, y diferentes delitos, ¿no? Los hackers, por ejemplo, o por ejemplo los haters, ¿no? Que traducido es algo así como los odiadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces en el Facebook o en una plataforma, ¿no? Alguien publica una foto, publica una información y toda la gente comenta, pero con mucha maldad, ¿no? Con mucha crueldad, y eso puede generar incluso un trauma, ¿no? En la persona. Imagínate un niño cuelga su foto, ¿no? Un niño de 8 años cuelga su foto, ¿no? De repente cayéndose, ¿no? Lo cuelga inocentemente, ¿no? Y toda la gente, que estúpido, que imbécil, idiota, animal, imagínate, 300 mensajes de ese tipo, y el niño lo lee y se va a sentir afectado, ¿no? O sea, caramba, el chibolito dirá, no, 300 veces me dicen idiota, debo ser idiota, pues, ¿no? Entonces, y eso puede causar un problema psicológico en él, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, están presentes en las redes sociales. Si no me equivoco, se le llama hater, ¿no? Hater se le llama, o odiadores, creo que sería, bueno, en fin. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también involucra una legislación, ¿no? Hasta qué punto eso es dable, en qué punto no, si debe haber algún castigo o alguna regulación, ¿no? Bueno, generalmente, por lo menos, el debate, ¿no? Acerca de eso. Entonces, esos serían los derechos de cuarta generación, que tienen que ver bastante con el mundo digital. Muy bien, así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Y vamos a ver entonces. Ahí está, mira, como te digo, esta es la clasificación de los derechos humanos, pero este es a nivel internacional. Muy bien. Primero, acá está, los derechos de primera generación. Estos surgen luego de la Revolución Francesa y son los derechos fundamentales, ¿no? Ahí está, mira, ve, son derechos individuales también, ¿no? Derecho a la vida, a la integridad, a la igualdad, a la libertad, a la propiedad, a la herencia. ¿Tú tienes derecho a la herencia, por si acaso? Siempre y cuando tus padres tengan algo para dejarte, ¿no? Si tus padres no tienen nada, ¿de qué herencia vamos a hablar? Pero si tus padres tienen riquezas, tú tienes todo el derecho de recibir, no todo, pero parte de esa riqueza. En serio, o sea, hasta puede haber un proceso legal si es que te niegan el acceso a tu herencia, imagínate. Luego, el derecho a la libertad de conciencia, la libre expresión, derechos políticos a elegir y ser elegido, participar en política, formar grupos políticos, el asilo político, el refugio diplomático, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, estos son los derechos de primera generación, logrados a partir de la Revolución Francesa. Perfecto.
Luego vienen los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación tienen como contexto las revoluciones industriales y la Revolución Mexicana, con la Constitución de Querétaro, 1917. Porque en las revoluciones industriales ya se comenzaron a ver problemas sociales muy serios. Problemas como la explotación, problemas como el acceso a la educación, problemas como a la salud también, la pobreza y otras cosas más, ¿no? Entonces, y la Revolución Mexicana es importante, la Constitución de Querétaro, porque es la primera constitución que toma en cuenta justamente derechos sociales, derechos de los trabajadores, derechos de los campesinos, derechos de los jornaleros. Es la primera carta magna en el mundo que comienza a legislar y a reconocer derechos a estos grupos de trabajadores, grupos sociales. Muy bien, entonces, significado derechos colectivos. Por ejemplo, derechos económicos al trabajo, a las 8 horas. ¿Qué significa derecho al trabajo? O sea, tú obviamente tienes derecho a trabajar y tienes derecho a que te paguen un salario. ¿Ya? Porque si tú trabajas y no te pagan nada, hasta puedes tú hacer una demanda, porque si no te están reconociendo nada es casi como si te estuvieran sometiendo a un régimen de esclavitud. Entonces tú tienes derecho al trabajo y a recibir un dinero por el trabajo. A las 8 horas, a las remuneraciones justas y equitativas, a la sindicalización es acá, a la huelga, por supuesto. Y obviamente estos derechos económicos tienen sus reglamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno va a la huelga, no es que de un momento a otro, ya, vamos a la huelga, pero no, ya, hoy día me levanto con ganas de hacer huelga, pero no es tanto así. Hay una serie de mecanismos previos de negociación con el empleador, y si estos mecanismos de negociación no funcionan, ya como último, como medida extrema, viene la huelga. Sí, o sea, no es que se convoque una huelga de un momento a otro, tiene que haber una previa negociación. Luego, los derechos sociales, a la seguridad social, a la salud, a las pensiones, o sea, la jubilación. Estos son los derechos sociales, ¿no? Claro, es que luego de las revoluciones industriales también la población aumenta bastante, ¿no? Y se ve claramente este tipo de problemas, ¿no? Derecho a las pensiones, eso es bastante polémico, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las AFP, está, por ejemplo, la ONP, que es el Seguro del Estado. La idea de las pensiones es que las personas, cuando ya sean ancianas, tengan un dinero con que sobrevivir. Esa es la idea de una pensión, de la ONP o de las AFP. Obligar a las personas a ahorrar en una pensión de tal manera que cuando sean ancianas vivan de esa pensión, de esos ahorros que han generado, para así no tener ancianos en la miseria, ¿no? Esa es la idea de un sistema de pensiones. Y luego también están los derechos culturales, derecho a la educación y derecho a la educación gratuita. Así es. Ese derecho a la educación es importante, ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, nadie te puede quitar el derecho a estudiar. Nadie te puede quitar el derecho a estudiar. Así es. Por ejemplo, imagínate en un colegio, de repente por ahí, ¿no? Un estudiante, los padres del estudiante se atrasan en el pago, no le pueden negar al estudiante a no asistir a clase, a no dar examen. Quizá por ahí lo que sí le pueden negar es de repente darle los papeles, ¿no? Hacer el papeleo de las notas, pero no negarle el estar en una clase, en recibir la educación, no se le puede negar. ¿Entiendes? Así es. A la educación gratuita también. Entonces, ahí está. Y luego por acá tengo los derechos de tercera generación. El contexto son las guerras mundiales. Significado también derechos colectivos, ¿no? Las guerras mundiales, como hemos visto, creó las condiciones para una reflexión, ¿no? Sobre el ser humano, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial que les hablé, ¿no? de la persecución a los judíos, y se habla entonces de una serie de derechos, pero llamados de solidaridad. Derecho a la paz,
derecho a la protección y al medio ambiente, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho a la solidaridad. Estos son derechos ya de tercera generación. Y como les mencioné hace un rato, también están los derechos, ya se habla actualmente de los derechos de la cuarta generación, pero que estarían referidos al mundo digital. Al mundo digital. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, y derechos fundamentales de la Constitución. También, antes de pasar ya a este último punto, por ejemplo, también se habla de los derechos del niño, ¿no? Quiero agregar eso porque también ha venido preguntas. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, también hay un acápite, ¿no? Sobre los derechos del niño. Muy bien, históricamente los niños fueron también dejados de lado, ¿no? Bueno, los niños recién comenzaron a ser considerados a inicios del siglo XX. Muy bien, hay dos mujeres que elaboraron libros. Una es la señora Gidding. La señora Gidding publica su libro Derechos de los Niños, y también está la Fundación Salvemos a los Niños, ¿no? Fundada en Estados Unidos, y ellas generaron toda una corriente de pensamiento a favor de los niños, ¿no? La Declaración de los Derechos del Niño. Muy bien. En un primer momento eran 10 artículos, ¿no? Sobre todo el derecho a tener un nombre, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a que se le tome en cuenta la opinión al niño, así por más disparatada que sea los niños a veces dicen cada cosa, pero igual, así no tenga mucho sentido, se le debe tomar en cuenta su opinión del niño, no necesariamente, digamos, pues que lo que dice el niño se va a hacer, ¿no? Pero sí tomar en cuenta lo que dice el niño, porque por ahí van las necesidades que él busca satisfacer, ¿no? Muy bien, entonces también la Convención de Derechos del Niño también se agrega a lo que hemos avanzado. Y bueno, simplemente ya esta es la parte última. Esto está en la Constitución. Muy bien, capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona. Perfecto. Artículo 1, Defensa de la persona humana, el respeto a la dignidad del fin supremo de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho, y justamente aquí están, pues, ¿no? Primero los derechos fundamentales, y luego también los derechos colectivos, ¿no? También los derechos colectivos, así es. Con respecto, y una vez más insisto, con respecto a la pena de muerte, ya para redondear el tema, la Constitución, hasta la Constitución de 1933, había pena de muerte en el Perú por traición a la patria y homicidio calificado. Ya con la Constitución de 1979, solamente queda la pena de muerte por traición a la patria y en situación de guerra externa. Luego, la Constitución de 1993 repite lo que dice la Constitución del 79, solamente pena de muerte por traición a la patria y en situación de guerra. Definitivamente ya, y como mencioné hace un rato, como ya estamos adheridos a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no se puede extender a más. La pena de muerte queda solamente por traición a la patria, nada más. Sí, por ahí alguien creo... Profesor, una consulta. Dime. ¿Qué se puede hacer para salir del pacto? Bueno, hay una serie de pasos que empieza por denunciar la Convención Americana, o sea, el Perú denuncia, o sea, en pocas palabras quiere retirarse del Pacto de San José de Costa Rica. Pero primero que es un proceso muy difícil, que requeriría varios años, y no nos conviene. No nos conviene, ¿sabes por qué? Porque incluso en muchos acuerdos comerciales, estos tratados de libre comercio, por ejemplo, y no solamente eso, sino, por ejemplo, pedir préstamos a las entidades internacionales, muchos de esos acuerdos comerciales indican que un requisito es que nosotros debemos respetar los acuerdos de derechos humanos que como Estado hemos firmado. Entonces, si nosotros nos retiramos del Pacto de San José de Costa Rica,
que obviamente sería pues una noticia mundial, ¿no? Un país no solamente nos mirarían mal porque de una u otra manera estaríamos rechazando defender los derechos humanos, y varios de esos acuerdos comerciales se pondrían en duda. Y muchos países ya no van a querer entablar negociaciones con nosotros porque ellos pues ponen prácticamente como condición el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, de una u otra manera nos veríamos en la situación que está Rusia ahorita, con sanciones económicas, sin inversiones, y eso no nos conviene. Bajo ningún punto de vista nos conviene eso. Estando siendo un país pobre encima, peor. Y muy bien, entonces... Yo pregunto porque dime. los candidatos a la presidencia dicen, no vamos a salir del pacto de San José porque quieren la pena de muerte. Sí, pero tú sabes que... ¿Llevaría todos los 5 años de gobierno o simplemente sería pura boca? Eso es crear falsas expectativas. Es como cuando un candidato dijo que el gas iba a estar 12 soles. No sé si te acuerdas, pregúntale a tus padres. Un candidato dijo, el gas va a estar 12 soles. ¡12 soles! Toledo. No, Ollanta Humala. Hasta ahorita. Entonces, no, hay cosas que simplemente lo dicen para de repente despertar ciertas simpatías, pero esa es parte de su campaña, nada más. No, hasta el mismo candidato cuando gana y es presidente no va a meter al Perú en una situación económica que afecte a su propio gobierno, lo va a pensar 2 veces, no lo va a hacer. Simplemente es un discursito más que lanzan por campaña. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta acá, chicos, ya no hay tiempo para más. Yo les voy a pedir por favor que terminando ahora la clase resuelvan, tanto en la plataforma de Historia Universal hay una tarea que yo quiero que marquen ahí las 5 preguntas en la tarea, y también de cívica también hay 5 preguntitas, ¿ya? Por favor resuelvan la tarea, por favor resuelvan, porque necesitamos las notas para saber que están ustedes asimilando los conocimientos, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos, cuídense bastante, nos vemos.